Hola, ahora comenzamos con la unidad 4, que es planificación y gobierno, y vamos a ver la lección número 1, el Estado. Y vamos a introducirlo con tres cuestionantes. La primera es qué es el Estado, qué hace un Estado y quiénes administran el Estado. Sin duda ustedes ya tienen una idea muy formada de esto y ahora vamos a verlo de forma teórica. Vamos a comenzar diciendo que el Estado es como una institución, ¿no?, que administra un territorio y la población que habita ese territorio. Se dice que es una organización burocrática porque está expresado en muchas instituciones y que tiene el monopolio de la violencia porque tiene la capacidad de establecer orden, dominio y soberanía sobre un territorio específico y la población que habita en este. Antes se decía que el Estado era el instrumento de una clase para someter a otra. Ahora se quiere avanzar a que sea un orden legítimo, inclusivo y de desarrollo para todos. En El Salvador somos una población de 6.7 millones de personas dentro del país. Hay muchas que están fuera, pero en realidad esas al Estado parecen no importarles, solo cuando envían dinero. Y el territorio que habitamos no es muy grande, es el más pequeño del continente, 21.000 kilómetros cuadrados, pero los recursos dentro de este territorio, la plataforma continental y la población van a estar sometidos al control del Estado. Y ahora vamos a ver un poco más allá cómo se organiza y se administra el Estado. Vamos a introducir el término de la gestión pública y vamos a recordar que el Estado son esa serie de instituciones, pero tienen una estructura eh, ya determinada que va a estar presente y que van a ser las autoridades electas a través de las elecciones que mediante partidos políticos, sectores de la sociedad, grupos de intereses, luchan por el poder de Estado y una vez que asumen sus funciones van a llegar a estas instituciones de esa estructura del Estado y ellos van a decidir cómo gestionarlas. La gestión pública ha avanzado diferentes estilos o paradigmas y uno de ellos fue el más burocrático, que era un total respeto a las instituciones y a las personas que trabajaban en el Estado, siendo un poco más meritorio, y luego llegó hacia otro paradigma que es la nueva gestión pública, que esta adaptó la gerencia empresarial en el Estado, manejar lo público como que si fuera a manejar una empresa. Sin duda eso tuvo grandes impactos, sobre todo en las últimas décadas del siglo pasado, y por ello se avanzó o se quiere avanzar hacia otro paradigma que sea el de satisfacción ciudadana y el de participación ciudadana, donde las políticas públicas sean medidas por sus impactos y haya mucha transparencia y rendición de cuentas. Pero, ¿cómo es la estructura administrativa del Estado salvadoreño? Bueno, el Estado salvadoreño va a tener principalmente dos sectores, uno que va a ser financiero y otro que va a ser no financiero, y dentro del financiero va a estar el gobierno central. El gobierno central integra los tres poderes de Estado, que son la presidencia y su gabinete, es decir, el presidente y los ministerios, la Asamblea Legislativa con todas las bancadas de diputados y el órgano judicial. Eh, y aparte de eso va a estar el Ministerio Público, que son instituciones que van a defender los intereses del Estado y defender a la población, como la Fiscalía y las Procuradurías. También está el resto del gobierno, que son otras instituciones, como las municipalidades, 262 gobiernos municipales, la red de hospitales y del Seguro Social, y otras instituciones descentralizadas que tienen, que funcionan con recursos públicos, pero que tienen mayor eh, independencia administrativa, como la Universidad del Salvador y el Instituto de los Deportes del Salvador. Y también una serie de empresas públicas, muy pocas, la verdad, que van a estar a cargo de los puertos, aeropuertos, del servicio de agua y de la Lotería Nacional de Beneficencia. Y luego vamos a tener el sector público financiero, que son los bancos del Estado que prestan dinero a cambio de intereses o que regulan los bancos, como el Banco Central de Reserva, el Banco de Fomento Agropecuario y la Banca de Desarrollo de El Salvador. Y también las instituciones financieras para el financiamiento de viviendas. Eh, el sector público no financiero va a estar a cargo del presupuesto del Estado y y el financiero va a estar a cargo de sus propios ingresos.
Es muy importante mencionar el equilibrio de los poderes porque en esa estructura administrativa que acabamos de analizar, dentro del gobierno central hay tres órganos que son el ejecutivo, legislativo y judicial. Esos tres se controlan a sí mismos. Por eso se llama el poder controlando al poder. Como en una democracia hay pluralidad política y varios grupos de intereses que integran. Los partidos políticos son los que llegan a asumir las autoridades como autoridades estatales. Entonces, la división de poderes es una división funcional que busca que el que hace las leyes, o sea, la asamblea, no las ejecute ni las juzgue, y que quien las ejecute, que es la presidencia, no las haga ni las juzgue, y quien las juzgue, que es el órgano judicial, no las haga ni las ejecute. El punto es que cada partido y cada visión de los partidos obedece a grupos de intereses, a financistas en específico y a sectores sociales en específico, y se busca que ninguno controle la totalidad del poder de Estado, porque controlar todo el poder de Estado implicaría abusos de autoridad y los abusos de autoridad estarían sobrepasando los derechos de ciertos sectores de la población o dañando la institucionalidad del Estado mismo. Entonces daría espacio a la corrupción, a derivas autoritarias, a regímenes dictatoriales de facto, aunque no sean un ascenso como dictadores, como golpe de Estado, pero el abuso de poder es lo más dañino para las democracias y son las deformaciones teóricas de la democracia. Entonces, el equilibrio de poderes es lo más sano en cualquier sociedad occidental bajo un gobierno democrático. Las principales funciones que emanan del poder estatal y que van a gestionar las autoridades estatales y que teóricamente pueden encontrarse en cualquier enfoque van a ser estas: la implementación de políticas públicas. El punto cuestionable aquí es si es independiente de los grupos sociales o hay un favoritismo. Generalmente nosotros podemos decir lo contrario, ¿verdad? Que hay un olvido de ciertos estratos de la sociedad que necesitan mucha ayuda y que por cuestiones electorales de plazo y de financiamiento pueden no ser ayudadas, incluidas o ser marginadas de las políticas públicas, porque entonces su éxito no sería tan inmediato y no daría réditos electorales. También el Estado ofrece bienes y servicios y sobre todo hace efectivo su poder de Estado recaudando impuestos, imponiendo tributos, que son las diferentes eh, clases de impuestos que nosotros podemos y que pagamos, de hecho. Entonces vamos a hablar un poco sobre los servicios públicos. Hay servicios que solo el Estado va a ofrecer, como la justicia y la defensa. Sin duda ahora la defensa y la soberanía ya no es tan necesario el ejército, son remedos de épocas pasadas, pero, pero es el único que capacitado para tener una fuerza armada, el Estado. Y hay otros bienes y servicios que los brinda el sector privado, pero que, dadas los beneficios sociales que generan esos servicios, el Estado también los brinda a costos más bajos o completamente gratis, como es la educación y la salud. Siempre va a ser importante y muy beneficioso para la sociedad tener una población bastante educada, muy productiva, muy habilidosa, muy sana y que además va a respetar los derechos de las personas. Va a ser sin duda una sociedad un beneficio social muy grande que la población tenga acceso a educación y a salud. Por eso lo brinda el Estado. Dentro de las políticas públicas, el Estado ya está estructurado y según esa estructura, por orden constitucional, también da la potestad de formular, dirigir e implementar determinadas políticas sectoriales a cada ministerio. Por ejemplo, ¿verdad? La política presupuestaria o la política fiscal está a manos del Ministerio de Hacienda. Las políticas de empleo, de seguridad ocupacional, de salarios mínimos, van a estar a cargo del Ministerio de Trabajo y así van a haber una infinidad de instituciones con determinado rol específico dentro de las políticas públicas y sobre todo las sectoriales. ¿De dónde va a tener los ingresos el Estado? ¿O de dónde tienen los ingresos quienes están gerenciando el Estado? Pues de los tributos, ¿verdad? O impuestos.
Los tributos son impuestos porque son contra la voluntad y a cambio de nada. Nos quitan dinero a cambio de nada. Entonces no es que nos den algo, nos imponen un tributo y lo damos. Y son impuestos sobre la renta, al valor agregado, derechos arancelarios de importación o de exportación y también impuestos muy específicos, ¿verdad? Que se recolectan en determinada actividad y sirven para un fin específico como el fovial. También hay ingresos no tributarios de parte del Estado, que tiene que ver con rentas o ventas de activos del Estado, o que el Estado esté rentando o vendiendo propiedades de él, multas que ponga y también de las transferencias de ganancias que le hagan las empresas públicas. Y hay otro tipo de ingresos que son de capital, y esto tiene que ver con la venta de activos financieros, del bono del tesoro o letras del tesoro, ¿verdad? Los que están tan mencionados en la crisis actual que El Salvador quiere vender y nadie se los quiere comprar, y de transferencias del resto del mundo, quiere decir préstamos